Abrimos la conversación con la persona luminosa de este jueves 26 de junio aquí en Roscas y Cotufas, hoy con el arquitecto y fotógrafo Carlos Payés. Carlos, bienvenido a la Radio Canaria, ¿cómo está? Buenas tardes, Tomás. Sí, ha sido un tiempo que no venía. Pues esta es tu casa, tú lo sabes. Sí, bueno, estuve viniendo 7 años seguidos, o sea que fue bastante tiempo, sí. Sí, 7 de 17 años que tenemos, pues esto es bastante, ¿eh? Pues sí. Carlos, lo primero que te pregunto, como siempre a nuestros invitados, es por qué han elegido la canción que nos traen, este Love's in the Air. Bueno, porque es una canción que en cualquier momento que no me encuentro así a tope, firme y tal, pues la pongo e inmediatamente me traslada a un momento de felicidad, a una época absolutamente que no había ninguna duda de que era absolutamente feliz. Y entonces la pongo y cuando necesito animarme, pues pongo esa canción. Un arquitecto, una de las tantas vertientes de Carlos Payés. Carlos, un arquitecto que nace y que surge en una familia en la que mamá y papá se dedicaban a los medios de comunicación. Sí, bueno, sí, mi madre, bueno, fue la primera que hizo las pruebas en televisión española, después fue la primera periodista de Santa Cruz de Tenerife, de la provincia, bueno, por unos días no fue de Canarias, pero vamos que estuvo 40 años en el periódico a la tarde, mi padre también era en aquella época reportero gráfico del periódico y yo pues por las tardes estaba, nunca mejor dicho, en el periódico allí haciendo la tarea con toda aquella plantilla de profesionales, todo lleno de humo, como se estilaba, ¿no? Con los sonidos que entraban de las cintas estas perforadas en Morse y tal, y bueno, eso, ahí me crié yo por las tardes en el periódico. Hablamos de Antonio Payés Sala, tu padre, Sí. y Olga Darias, tu madre. Y en ese ambiente en el que creces, ¿no te picó la curiosidad por dedicarte al mundo del periodismo? No, no, en ningún momento, ¿no? No, ni se me ocurría. No, no. Y la verdad que puede haber sido perfectamente, pero no. El de la fotografía sí, porque yo desde que tenía 7 años y muchas veces me mandaba mi padre a mí a hacer las fotos, que no le gustaba ir a los toros, a tal, al fútbol, pues me ¿Te mandaba. mandaba a ti? Sí, sí, mandaba una cámara Leica que me mandaba a mí a hacer las fotos esas. Entonces, ¿es Y verdad, Carlos, ahora que acabas de decir esto, que tuya es la foto cuando había corridas de toro en Santa sí, Cruz de la de Tenerife? Ramos cuando lo coge, Sí. sí, bueno, ¿Y qué edad tenías tú ahí cuando fuiste el sí, foto? pues 7 años, 7 años. Estaba en el alambre de prensa justo encima, cuando saltó el toro del callejón y corneó directamente a Ramos. Yo me alongué y lo saqué desde arriba. Entonces, pues Ramos cuando me veía siempre decía, pero ¿cómo fuiste? Si vengo a la plaza yo a hacer una foto de esa y me saca un niño me saca, decía. Un niño, pero Bueno, que fue portada incluso, ¿no? sí, claro, como no la hizo mi padre, pues la tuvimos que publicar en el día en vez de en la tarde, pero bueno, pero bueno, esas cosas que pasan. Sí, bueno. Y bueno, pues siempre he estado también relacionado con la fotografía, con el mundo de la arquitectura, y pues últimamente he cambiado totalmente otra vez, bueno, y también está dedicado en la empresa para hacer documentales y pequeñas filmaciones, bueno, un poquito de todo, pero vamos. Vamos a fijarnos, si te parece, por la parte de la arquitectura, en este ratito ahora de conversación. ¿Cuándo decides tú, qué te llama la atención para dedicarte al mundo de la arquitectura? Acumulas además más de 5.000 tasaciones, viviendas de todo tipo, viviendas de Sí. lujo, viviendas de protección oficial. ¿Dónde se despierta ese ser Sí, arquitecto? muchos años. Pues yo recuerdo que fue una cuestión de mi abuela, de la madre de mi madre, que le gustaba que fuera arquitecto, porque así me lo decía ella, ¿no? Pero vamos, que después mis padres tuvieron una época que al dejar el periódico se dedicaron a las promociones inmobiliarias, a hacer edificios por varios sitios de la isla y tal. Y entonces, pues en aquello que nos pasa a todos, que no sabemos exactamente qué estudiar, ¿no? Pues me decanté por la arquitectura. Pero vamos, yo creo que podía haber estudiado cualquier cosa, no tenía ningún problema para estudiar ni para tener buenas notas y tal. Me hubiera dado igual casi cualquier profesión. De hecho, lo que yo quería estudiar realmente, pero pasa que fallé porque me fui demasiado joven a Los Ángeles. Lo que yo quería hacer realmente era director de cine, de siempre, ¿sabes? ¿Sí? Y estuve allí, pero me fui con 16 años ahí, una cosa, 15 o 16 tenía, y me veía ya solo y tal, y me volví porque no era el momento para ir, ¿no? Porque además en Los Ángeles, si eres con esa edad, no puedes conducir, sin coche no eres nada allí, ¿no? Y no fue demasiado pronto. Y bueno, eso realmente es lo que quería hacer, pero bueno, luego cambió todo. De la arquitectura, pues bueno, no me quejo, he trabajado muchísimos años. Yo creo que son ya más de 100 obras de edificios terminados y de todo tipo.
Y ahora llegó un momento hace unos años que estaba empezando a estar cansado de la arquitectura, porque hemos llegado a una época muy extraña en el mundo de la arquitectura, ¿no? Está como todo demasiado construido, muy saturado, llegaron las Airbnb, hemos visto cómo se han destruido un parque de viviendas enormes que hicimos públicas y privadas que cumplían todas las normativas, que eran viviendas legales, dignas y tal. Y ahora hemos visto cómo todo eso ha ido desapareciendo, haciendo Airbnb con viviendas, infraviviendas, basura, a la que no se le pide nada. Y luego nosotros en el proyecto, o sea, haciendo proyectos en el Colegio de Arquitectos y venga a recibir pegas de todo, ¿no? De las oficinas técnicas municipales, de patrimonio, de tal, todo para cuando eres un arquitecto profesional. Y sin embargo se ha convertido en un sufrimiento los modificados de proyectos, en los plazos larguísimos para obtener una licencia, bueno, y como estés afectado por patrimonio o lo que sea, ya es terrible, ¿no? Y cómo ves la impotencia de cómo gente sin ninguna preparación pues, se dedica a reformar viviendas y tú que eres arquitecto profesional pues tienes todos los problemas y todas las pegas del mundo. Y acabé bastante harto, digo, voy a cambiar de registro. Y al final, pues acabé en una de las cosas que llevaba tiempo haciendo, que me gustaba mucho, que era el mundo de los museos. Precisamente ahora estoy director científico del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Estoy ahí llevando pues toda la red de museos. Y bueno, una cosa que me apetecía y significaba un paréntesis en todo ese mundo de la arquitectura y tal. Y ahora pues estoy feliz ahí en este puesto. Fíjate que te iba a decir, escuchándote en lo que nos relatabas, ¿no? Cómo ha cambiado, ha ido cambiando la profesión de forma Sí. circunstancial, adaptándose fruto de la misma vida. Esa frustración con la arquitectura, ¿no? A modo también de que hastío, ¿no? Querer cambiar las cosas y Sí, no pero poder no solo hacerlo. por eso, sino por el exceso de De burocracia, burocracia, de sí, sí. legislación. Es imposible. O sea, todos los días salen leyes nuevas que te afectan. Llenar las memorias de los proyectos, rellenarlas cuesta mucho más que hacer todo el diseño en 3D. Incluso es la parte más tediosa. Tanta obligación legal de cumplir y luego en la realidad nadie cumple nada cuando hace sus modificaciones por su cuenta y ¿no? No cumple ni los mínimos de la vivienda, que era lo más básico, ¿no? Y aún así, pues las administraciones le dan la plaquita de vivienda vacacional y toda esta historia, ¿no? Y dice, pero que a lo que hemos llegado, ¿no? O sea, un despropósito absoluto. Y hay remedio, Carlos, tú como profesional y Bah, compartiéndolo con colegas, dice, ¿quién le va a poner el cascabel al gato para todo esto? nadie, Porque la no. arquitectura también es para la vida, y la vida Sí, digna. sí, pero no lo está haciendo, salvo alguna excepción. Y no, nos hemos metido una espiral ya desde hace muchos años. Era inviable, los estudios pequeños ya tampoco tenían razón de ser. Desde el año 2000 para acá ya veíamos observando que los pequeños estudios no eran viables, que todo esto iba a quedar en manos de grandes empresas del mundo de la arquitectura, donde podías trabajar como empleado. Y realmente también tenemos un territorio saturado de edificaciones ya de una forma alarmante. Hemos construido pues casi todas las costas, casi todos los valles productivos. Increíblemente las laderas y las montañas están protegidas y sin embargo los valles productivos se han dedicado a la urbanización. Hemos hecho un tipo de crecimiento muy desafortunado en el sentido de que en vez de crecer en altura, como hace casi todos los países del mundo, por una cuestión de una antigua ley del suelo con unos estándares de edificabilidad obsoletos de los años 60, hemos construido ocupando extensivamente el suelo y eso ocurre que es lo mismo que cuando engordas y te necesitas llevar a esa parte del cuerpo pues todo un sistema de arterias, de venas, de nervios, de alimentos, pues creamos urbanizaciones continuamente, redes de carreteras, cada vez la gente vive más lejos del centro de trabajo. Si lo sumas a todo eso el turismo y tenemos una isla si quitamos los espacios naturales protegidos, que estamos por encima del 60, y parece que era el 64%, una cosa así, el resto del territorio tiene una densidad de población altísima ya a nivel de las islas japonesas y entonces pues llega un momento que empiezas a ver que empiezas a estar cansado, ¿no? de contribuir a más de lo mismo, ¿no? Y bueno, decides pues no seguir siendo colaborador necesario de eso. Estamos conversando en esta tarde con nuestra persona luminosa, Carlos Payés. Esta banda sonora, evidentemente, que todos conocerán. ¿Dónde Sí. te lleva, Carlos? ¿Por qué la has elegido? Porque otra de las pasiones mías es la historia.
Y esta era cuando salió la película y oí esta banda sonora me estremecía, ¿no? Entonces coincide con la época como de la plenitud profesional, ¿no? Cuando ya tienes una madurez y entonces me recordaba mucho al personaje de la película, ¿no? A este general que ya estás en una fase donde ya has llegado como a la madurez profesional en tu trabajo. Y entonces me relajaba mucho oírla cuando estaba trabajando, ¿no? Porque ya tenías claro lo que querías, lo que no querías, lo que sabías lo que tenías que hacer y cómo. Seguías manteniendo pues un sistema claro de ética, de moral, ¿no? Donde ya no te van a cambiar, ¿no? Donde ya tú sabes lo que quieres y que lo asumes con todas las consecuencias. Y los que quieran ser enemigos tuyos que lo sean y que se enfrenten y veremos quién gana, ¿no? Pero ya no estás dispuesto a seguir haciendo más cosas en las que no crees y en las que no quieres participar. ¿Se enseña la historia y lo que pasa aquí en Canarias como toca, como tendría que ser? No, la historia está muy mal contada. Es una de las cosas que estoy haciendo precisamente en nuestra red de museos. Es una historia donde no aparece la mujer, donde no aparecen los niños, donde no aparecen los jóvenes. Es absolutamente sorprendente en que ni siquiera se citen en muchos de los casos, ¿no? Y entonces, pues estamos intentando contar eso de otra manera. Y no me refiero a la reivindicación feminista política y tal, que puede ser necesaria en otros aspectos. Me refiero al sentido común. La historia está hecha por hombres, mujeres, por niños, por hombres, por una transversalidad en todos los aspectos, y eso no se refleja en nuestros museos ni en nuestra forma de contarla. No ha sido bien contada, se ha contado aplicándole parámetros por ejemplo, de romanticismo aplicado a la historia, con muy malos resultados, por supuesto, y también con otros parámetros muy desafortunados, como es aplicarle nuestra ética y moral contemporánea a personajes del pasado. Asimismo, seguimos cometiendo los mismos errores con el patrimonio cultural, es decir, el patrimonio cultural es algo que sobrevive, que convive con nosotros y es de otra época, y el mantenerlo, más allá de quién lo ordenó construir o quién no lo ordenó construir, si el rey era bueno, si era malo, si era un dictador o lo que sea, son piezas que sobreviven, conviven con nosotros y que nos enseñan cómo era algo en otro tiempo, sin sesgarlo, sin que sea una opinión de un historiador, de una persona que te lo está ya contando según su versión. Tú tienes ahí delante el patrimonio para comprobar cómo era algo en otro tiempo. Y esa es la virtud que tiene. Ahora, si nos dedicamos a destruirlo, aplicándole éticas y morales contemporáneas, pues acabaremos mal, otra vez contando mal la historia, ¿no? No tenemos que juzgar a nadie. No estamos para juzgarlo. Estamos Habla- para proteger lo que queda del patrimonio y no sobra nada en el patrimonio canario, cultural canario, no sobra nada. Es decir, sobran los que dicen que es lo que hay que hacer, de quitar y tal, eso sí, pero el patrimonio no sobra nunca. Hablabas de, por ejemplo, cómo o no se ha contemplado a la mujer, a los niños, ¿no? Fruto de Sí, la historia, que han estado, que no son invento, han estado siempre y van a seguir siempre. estando y han estado también participando de la historia. ¿Esto cómo se puede revertir, por ejemplo, de los museos donde Pues siguen siendo? contándolo desde la naturalidad, para que cuando vaya la gente joven y vea a los niños y vean que hay niños y vean que hay mujeres, pues las niñas cuando lo vean, pues piensa, pues siempre hemos estado formado parte de todo este proceso, ¿no? No se sientan excluidas de eso que es un sentido común, ¿no? Entonces, claro, si tú las excluyes, pues luego hay que hacer toda una política de reivindicación de feminismo y tal, que creo que no sería necesaria si esto se contara desde la naturalidad más absoluta, de forma que cuando visiten los museos o cuando lean la historia, pues ellas forman parte como tiene que ser, porque son más de la mitad de la población, y tienen que estar de forma natural lo que hacían, porque lo hacían. Ha habido mujeres increíbles y aquí se han confundido muchas cosas, porque, por ejemplo, hablamos a veces del siglo XVI, XVII, ¿la mujer tenía todos los derechos? Sí, si estaba soltera o viuda, cuando no los tenía cuando estaba casada. El problema no era ser mujer, el problema es estar casada de acuerdo con las leyes de esa época, donde el marido podía disponer de su patrimonio, venderlo, jugárselo a las cartas en una taberna, ¿no? Eso es otra historia. Si la mujer estaba soltera, tenía derecho a sus propiedades, podía alquilarlas, comprar, vender lo que quisiera, ¿no? Y si estaba viuda también. Entonces hay que contar las cosas bien, porque si no las contamos bien, caemos eso en el romanticismo, en los guanchistas, en la gente que viene aquí a pensar que hubo un genocidio. No, no hubo nada de eso. Básicamente, pues murieron casi todos los hombres en infinitos encontronazos y batallas y tal, pero luego pasó lo más duro de todo, que es la que las mujeres que sobrevivieron tuvieron que casarse con los que las conquistaron, y eso sí que es duro de llevar, y rezarle a otro Dios, y adaptarse a unas nuevas normas sociales, y tener hijos con ellos, y de ahí nacimos los canarios. Los canarios no nacimos solos de los que vinieron después, es una mezcla continua de las poblaciones prehispánicas con las oleadas posteriores, no solo de conquistadores, sino de emigrantes que vinieron a estas islas
mezclas en busca de un futuro mejor, y toda esa mezcla somos los canarios actuales. Entonces, el mérito de esas mujeres de esos primeros tiempos fue conseguir que sus genes sobreviviesen a lo largo de los tiempos, ¿no? Para estar nosotros aquí hoy. Y lo que ocurre ahora mismo en el mundo, que nos atraviesa de diferentes formas, ¿vamos a ser capaces de que los museos del futuro, adelantándonos en el tiempo, vayan a tener esa visión? ¿Esto ya se ha cambiado de todo lo que se va incorporando, que se puede incorporar a los museos en sus diferentes ámbitos? ¿Van a contemplar esta realidad que ya ha cambiado? Está costando cambiar, porque además son patrones que se cambiaron intencionadamente. Vamos a ver, a lo largo de la Edad Media, en dos grandes periodos, se decidió, por ejemplo, hay una cosa que es de sentido común. En las cortes, ¿quién estudiaba? Pues porque cualquier chico joven, desde que tenía una edad ya de adolescente y su padre le regalaba, pues, a lo mejor una espada o una armadura, pues ya se acababa de estudiar, se dedicaba a ir por ahí a hacer. Y sin embargo, en las cortes, ¿quién estudiaban? Pues normalmente las niñas, y algunos, pues, chicos, porque no querían ser guerreros, que tenían más sensibilidad de lo normal, ¿no? Pues entonces, pues eso es lo que aprendían, pues literatura, música, poesía, estaban en ese mundo. Y hay dos periodos de la historia, de la época medieval, donde se decide eliminar a todas estas mujeres de todo, de los textos de la matemática, de la física, de la poesía, y se sustituyen los nombres de ellas por nombres de otros. Y muchas veces, cuando eso lo compruebas y sabes cuál fue la sustitución, te quedarías sorprendido, porque muchas de las cosas que estudiamos en colegio, incluso teoremas de matemáticas y algunas cosas de física, no estaban escritos por los que nos las han enseñado, estaban escritos por mujeres y fueron sustituidos esos nombres, ¿no? Entonces nosotros tenemos que contar las cosas desde la normalidad y hacer posible desde el rigor, por supuesto, siempre sin perder el rigor histórico, ¿no? Pero lejos del romanticismo aplicado a la historia. El romanticismo aplicado a la historia es nefasto, ¿no? Y sin embargo, toda la historia de Canarias está contada desde el romanticismo, ¿no? Y además sesgada en aspectos de acontecimientos militares que se han exacerbado, ¿no? Y se han sobrevalorado, y algunos apellidos ilustres, que aquí no había nadie ilustre realmente importante, ni ninguna aristocracia, ni ninguna clase, pero cuando hablas de esos siglos y no hablas de los que contribuyeron a hacerlo, o sea, a los que cogían la caña de azúcar, a los que cogían las papas, a los que cogen los tomates, a toda la población está ignorada, a los libertos, a los esclavos que había. Si no solo hablas de los cuatro ilustres con apellidos de descendientes de conquistadores, pues ya estamos contando mal la historia, ¿no? La historia Esto sigue presente. Eso siempre sigue presente, siempre. Cuesta muchísimo erradicarlo. Lo intentas, y yo llevo luchando mucho tiempo en acabar con eso y en ponderar las cosas para que se entiendan bien, ¿no? O sea, la sociedad no está formada por cuatro elegidos, que son los chachis, y los demás no existen en ese mundo, ¿no? O sea, claro que existen. Y es así, o sea, y lo mismo, por ejemplo, lo ves en unas cadenas hoteleras, pues bueno, insistimos mucho en algunas veces en los aspectos de hablar, pues, el nombre del hotel, los directores y tal, pero luego hay un montón de gente que trabaja allí, que cuida los jardines, que está atento a las piscinas, que hace las camas, que hace todo eso, y eso no sale nunca en la historia del hotel, ¿no? Y esto pasa igual, en la historia de Canarias está muy sesgada, con temas románticos, por ejemplo, la idea todas basadas en cosas de poeta de Viana, por ejemplo, cuando Viana dice que el adelantado bajaba la cruz en sus brazos y la plantó en Santa Cruz, pues eso es una iconografía que corresponde a tiempos de América, no de la conquista de Canarias, pero bueno, así eso no las han enseñado y así no las hemos creído, o sea, es decir, es romanticismo aplicado a la historia con unos resultados luego muy difíciles de corregir, ¿no? Pero bueno, en ello estamos. Estamos conversando con Carlos Payés. Carlos, te voy a presentar a nuestro compañero Víctor Reyes. Hola, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, Tomás. Víctor. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Carlos, nunca avisamos, pero a nuestros invitados siempre les sometemos a un test final. Bueno, pues adelante Que con no el es test. estocada final. Son preguntas sencillas. Algunos estaría contento y todo. Bueno, Carlos, voy a ello. Son preguntas que no te tienes que pensar mucho la respuesta. Vale. O bueno, o eso espero. Venga, voy con la primera. ¿Cuál fue la primera fotografía que te hizo a ti sentirte realmente un fotógrafo? Pues una fotografía del carnaval, precisamente, desde la grada de prensa en un coso de 1970, por ahí. ¿A quién fotografiaste o a quién? No, el coso de carnaval. Ah, el coso del precisamente. carnaval. Sí. Yo creo que ahí, a partir de ahí, empecé a sentir que tenía una forma de captar lo que pasaba que era un poco diferente y que me llenaba mucho. Qué bueno. Pues la segunda es, ¿qué lugar del mundo te gustaría recorrer cámara en mano y que aún no lo has hecho? Ahí hay algunos, pero el mundo se ha vuelto tan peligroso que a veces no podía ni ir ahí a esos sitios. Hay muchísimos de América que me gustaría ir,
Pero sobre todo tengo un interés de hace tiempo en ir a Islandia y no lo he ido dejando y tal, pero tengo ganas de ir a Islandia. A mí lo más que me ha impactado ha sido el desierto siempre. El Sahara es para mí conmovedor amanecer ahí con la cámara en la mano. Carlos, y además te he leído que tú no fotografías tragedias, ¿no te gusta? No recuerdo una vez mi padre revelando las fotos, yo lo he ido a revelar en el periódico ese y de repente digo que son estos muñequitos negros, y son gente quemada del accidente de espanta de los rodeos. No, yo le dije, yo no voy a participar más en esto, yo no quiero revelar desgracias, ni muertos, ni nada, y siempre me he negado, y a veces he estado en accidentes, he bajado la cámara y me he negado a fotografiar eso. Yo lo mío no es fotografiar ni a la gente que sufre, ni a la gente que lo está pasando mal, y ni a los muertos, ni a los heridos, eso no es lo mío. Solo momentos de felicidad, ¿no? No, y de belleza, y de equilibrio, de proporción, que te inspiren, pero no, eso se lo dejamos a otros fotógrafos. Bueno, pues nos quedamos con Islandia y con el Sáhara. Me voy a la tercera pregunta, Carlos. Si tuvieras que diseñar un único edificio que reuniese tu pasión por la historia, la fotografía, la arquitectura, ¿qué tipo de lugar sería? ¿Qué tipo de edificio sería y dónde lo construirías? Precisamente un museo, de verdad. ¿Sí? Estoy en ello, sí. Es como que he hecho de todo ya, ¿no? Pero sí, al principio me entusiasmaba hacer pabellones de deporte, edificios de ese tipo, pero hoy en día yo creo que haría un gran museo para contar bien la historia en él. Pues mira, pues avísanos cuando lo tengas y nos vamos ahí, Tomás y yo ya hacemos el programa desde ahí. Estoy intentándolo. Bueno. Sí te puedo decir que el peor diseñado de todos los edificios de los arquitectos son los hospitales, eso sí lo tengo claro. Bueno. Tampoco te pegan mucho, ¿no? Porque si no te gustan los momentos complicados de gestionar. Pero bueno, ahora las preguntas no te las voy a hacer yo, sino que te las va a hacer nuestra inteligencia artificial. ¿La has usado alguna vez? Siempre la uso todos los días. Mira, el de la de pago tengo varias. Pues mira. Pues igual la conoces ahora nuestra pues sí, gente. Igual lo conoces. Él se llama Tamarán. Tamarán, adelante. Hola, Carlos. Soy Tamarán. ¿Listo para unas preguntas rápidas? Sí. ¿Qué rincón arquitectónico de Canarias consideras una joya poco valorada? Poco valorada. No sabría decirte un lugar exactamente. Creo que hay algunas muy sobrevaloradas y precisamente las poco valoradas hay demasiadas. No me inclinaría por alguna. ¿Y alguna sobrevalorada, Carlos, que me quedo con la duda? Sobrevaloradas hay muchísimas, muchas. Casi todas las costas que tenemos están sobrevaloradas. Las urbanizaciones turísticas están sobrevaloradísimas, por ejemplo, ¿no? Muy poco valoradas habría que ser, para mi punto de vista, pues tal vez en Vegueta sigue estando poco valorada realmente, ¿no? Muchos aspectos de San Cristóbal de la Laguna también. Pero en general está muy sobrevalorado, incluso algunas zonas de Santa Cruz, por ejemplo, de Las Palmas, de Gran Canaria. Sin embargo, otras partes están muy poco valoradas. Bueno, Tamarán, adelante. ¿Alguna vez has sentido que una foto tuya dijo más de lo que tú mismo podrías explicar con palabras? Sí, eso nos pasa a todos y te conmueves a veces cuando la ves, ¿no? No hace falta, pues eso es lo de una imagen vale más que 1000 palabras, es verdad. Sí. A mí me gusta mucho de las fotos, no solamente de la belleza, sino de las personas, sacar su personalidad, ¿no? Que hay dentro de esa persona y que cuando vea la foto a la gente pues le inspire cómo es esa persona, ¿no? Realmente, eso, por supuesto. Si pudieras reencarnarte en un animal, ¿cuál serías y por qué? Pues nunca me lo he planteado exactamente, pero seguramente algo salvaje. No me gustan los animales domesticados ni las mascotas, ¿no? O sea, y me inclinaría por algo salvaje. Un águila, ¿no? Algo así, que puedas ver desde arriba todo, ¿no? Sí, o en el mar, ¿no? O sea, pero no, que no, por supuesto, no domesticado y no mascota. Algo salvaje. Sí. Bueno, pues mira, pues aquí tenías las preguntas de Tamarán. Muchas gracias, Tamarán. Gracias, Tamarán, por las preguntas. Gracias a ti. Es muy educado, eso siempre lo decimos. Siempre. Víctor, gracias. Muchas gracias a ustedes. Y claro, si antes hablábamos de esa fotografía en un coso, una entrevista con Carlos Payés no podría acabar sin esto. Desde bien lejitos vengo, Santa Cruz, para cantarte, que en tu corazón isleño tengo un piquito de parte. El alba asoma la copla al nacer cada mañana y el carnaval se hace alondra entre murgas y comparsas.
Santa Cruz en carnaval. Podría seguir cantando aunque no se me escuche, porque esta canción que es que te pone de muy buen humor, aunque estemos en las puertas del Por verano, supuesto. Carlos. No, y además te transporta siempre a la juventud, porque el carnaval, aunque debe evolucionar, como todo ser vivo tiene que evolucionar, siempre recordaremos el carnaval cuando éramos jóvenes. Los que envejecemos somos nosotros, ¿no? Y entonces, pues es una canción que la pones y te transmite pues lo mejor de tu juventud. Y además, una gran carnavalera, también amiga de esta casa, como María José Cámara, te manda saludos, que está Hombre, escuchándote, Un beso a hipnotizada. María José. Así que también le mandamos un cariño a María José, que estaba al otro lado de Por la supuesto. radio. Y a todos los carnavaleros, los que lo hacen y los que lo disfrutan. Y tanto, que ya estamos descontando días para febrero. Carlos Payés, qué maravilla compartir contigo y que te hayas venido a formar parte de la lista de nuestras personas luminosas, que vamos camino de las 150, yo creo ya, a lo largo de esta temporada, y nos encanta descubrir cada tarde y redescubrir a tanta gente que en su ámbito nos aporta tanta luz, y tú también formas parte ya de esta lista para nosotros. Pues muchas gracias por haberme invitado, que ya hacía tiempo que no venía por los estudios. Vuelve cuando quieras, ¿eh? Sí. Carlos, cuídate mucho. Venga, y ustedes también. Saludos a todos los oyentes. Santa Cruz, te quiero tanto. Santa Cruz en carnaval.